En este momento, miles de iraníes están huyendo de su país tras el ataque de Estados Unidos. Vamos a hablar desde la frontera con Turquía, en exclusiva con Rodrigo Lema, que nos tiene más información. Colegas, muy buenos días. Como ustedes pueden observar, son cientos de personas las que están saliendo desde Irán hacia Turquía en este paso fronterizo de nombre Kapikoy. Hemos conversado con muchos de ellos y existe miedo e incertidumbre por lo que está pasando y por lo que puede pasar tras la intervención y participación de los Estados Unidos al atacar 3 plantas nucleares en Irán. En Turquía, en tanto, las autoridades han expresado en las últimas horas una profunda preocupación tras el ataque sorpresa de los Estados Unidos. Advirtieron que las últimas acciones han incrementado notablemente el riesgo de que el conflicto en Oriente Medio se convierta en una guerra global y urge una solución diplomática a la escalada bélica entre Irán e Israel. Así lo ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía. También, compañeros, hemos sido testigos de la llegada del cuerpo diplomático de Canadá, de Filipinas y también autoridades de primer nivel de Tailandia para poder realizar las gestiones pertinentes y recoger a sus connacionales. Este es el panorama que se está viviendo aquí en la frontera con Irán, un éxodo migratorio. Para Latina, Rodrigo Lema, desde la frontera. Muchas gracias, Rodrigo, por esa información. Y claro, lógicamente empieza a generarse ya miedo, una situación que habíamos visto anteriormente en todos estos conflictos, ¿no? Cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, gran cantidad de ucranianos empezaron a salir del país, principalmente de las zonas afectadas por ese ataque. Muchos de ellos empezaron a tratar de entrar hacia Polonia, salir del país, y ahora estamos viendo que eso está pasando en Irán. Mucha gente se está yendo, está tratando de entrar hacia Turquía y, lógicamente, Erdogan, el presidente de Turquía, también expresa su preocupación y dice, bueno, acá tenemos que poner un alto porque Turquía tampoco tiene la capacidad de recibir a tantas personas. Y lamentablemente todos los iraníes que quieren huir del régimen o quieren escapar de estos ataques no tienen tampoco muchas opciones a dónde ir. O sea, hacia el lado de iraquí tampoco pueden ir. Entonces es un tema bastante delicado y muy complejo. Como bien señalan, esto podía terminar encadenando a otros países en un conflicto y terminar haciendo un enfrentamiento aún mayor. Porque hay que recordar que en esta región del mundo no todos se llevan bien entre ellos. Entonces ahí es donde viene el temor, ¿no? Por supuesto, además estás hablando de que ya la movilización sale del territorio de Medio Oriente y entras hacia Europa. Entendiendo que Turquía tiene esta parte más asociada al oriente, pero también una parte muy metida en el occidente, su vinculación con la Unión Europea. Entonces me imagino que también lo pone en una posición complicada respecto a los aliados de Israel, entendiendo que no serían exactamente aliados iraníes. Así es, ahí es donde viene el tema. Claro, Irán también, voltea y mira a sus aliados. Tal vez los más relevantes, los más importantes son Rusia y China. Claro. Pero Rusia está en ese momento involucrada en el tema de la invasión a Ucrania, del que no termina de salir. No han dicho nada, ¿no? No han dicho nada. Bueno, han condenado de alguna manera la participación de Estados Unidos, pero lo que se esperaría en todo caso es una intervención directa y no lo van a hacer. China también se ha expresado al respecto, pero ellos ven ese tema con preocupación y dicen, bueno, acá lo que se trata es de tratar de resolver esto y no hacer un conflicto mucho mayor. Y claro, la mayoría han condenado duramente la participación de Israel, porque señalan que si bien es cierto entre Israel e Irán hay décadas de enfrentamientos, décadas de conflictos, lo que ha ocurrido este año, lo que ha ocurrido hace unas semanas, ha sido comenzado por Israel, que atacó primero a Irán. Entonces ahí es donde ellos están apoyándose, diciendo, bueno, si Israel no lanzaba estos ataques contra Irán, no estaríamos en este momento en esta situación. Entonces, lógicamente ya empieza a generar, digamos, algunas brechas en esa comunicación que ya había, porque lógicamente la respuesta de Netanyahu por los ataques de Hamas, los ataques sobre Gaza, lo han vuelto también un personaje bastante impopular en la comunidad internacional. Sin duda, hay una situación complicada y en algún momento cuando Ucrania empezó a sentir los ataques de Rusia, también tuvo un desplazamiento muy importante. Muchísimas personas cruzaron la frontera y cerca de 1 millón de desplazados se dieron en esos primeros días. ¿Cuántas personas se anticipa puedan retirarse también de Irán? Y no sé si en Irán el servicio militar es obligatorio, ¿habría algún impedimento o algún cierre de fronteras por parte de Irán? Hay que tener en cuenta que el régimen Irán está regida por los ayatolas. El ayatolá Ali Khamenei, digamos, se convierte en el líder religioso y también político, y básicamente lo que él decide está vinculado a la religión y lo que dice la religión es la ley. Entonces,
tienes que estar ahí sí o sí. Pero estás hablando de personas que tratan de escapar de esta situación. Tú bien mencionabas el éxodo de los ucranianos y en ese caso, en el caso iraní, también estás en una situación parecida, donde estás obligado a quedarte, la religión te obliga, el tema político también te obliga, pero hay personas que prefieren huir de ambas situaciones. El régimen de los ayatolás tampoco es tan popular. No quiere decir que el 99% de los iraníes están en contra. O sea, tienen un gran respaldo dentro del país, tal vez más de la mitad del país. Pero Irán es un país pequeñito, precisamente. No, es o sea, hay entre 80 y 90 millones de habitantes. Entonces es bastante población la que hay en Irán. Y eso es parte de la problemática, porque además se ha visto en algunos momentos donde se cierran las fronteras. En algún momento sucedió con la Franja de Gaza. Aquellas personas palestinos que querían salir, Egipto les había cerrado la frontera y no los dejaba pasar. Es más, parte de los problemas para evacuar ciudadanos incluso de otras nacionalidades era ese, que sabemos que el paso por Israel está cerrado y que Egipto tampoco estaba facilitando canales de comunicación. Así es, y hay que tener en cuenta que Irán también es un país que tiene una geografía bastante compleja. O sea, para muchos historiadores, toda esa región del mundo es considerada como una especie de tumba de emperadores, ¿no? Que han tratado de llegar, de colonizar esa región, de dominar a todas las personas que vivían en esta parte, pero es muy complicado, porque es toda una cadena montañosa, son personas que están acostumbradas a vivir en situaciones bastante duras, bastante complejas. Teherán, de hecho, la capital de Irán, de alguna manera está rodeada por una cadena montañosa. El régimen iraní hizo muy bien también en construir gran parte de estas plantas para el enriquecimiento de uranio en diferentes regiones, pero donde las montañas los ayudan, porque forman una especie de barrera natural. O sea, lo hemos explicado, están en casi todo el país. O sea, si Estados Unidos o Israel comienzan con esta estrategia de decir, bueno, ya vamos a destruir todos estos centros donde se procesa o donde se produce el enriquecimiento de uranio, van a tener que atacar casi todo el país, porque estas plantas se han repartido a lo largo de todo el país. Muchas de ellas, como estábamos explicando, se encuentran bajo tierra, muchos metros bajo tierra. Habían previsto de alguna manera el uso de armamento para poder destruir estos búnkers, para destruir toda esta cadena de túneles. Y para eso habían compilado, habían reunido especialistas de diferentes países. Estos centros, como el de Fordo, por ejemplo, tienen una capa gruesa de hormigón, y debajo de toda esa capa de hormigón, debajo de todas estas montañas, de todas estas piedras, se encuentran esas plantas donde se va enriqueciendo el uranio. Entonces no es una tarea tan sencilla. Invadirlo por tierra también es muy complejo, porque repito, se trata de una zona montañosa en la que tienes que conocer muy bien ese territorio para poder avanzar. Claro, uno dice, pero ¿cómo fue entonces que Estados Unidos, con ayuda de sus aliados, pudieron entrar a Irak y pudieron lograr eso? Claro, Irak es una cosa. Irán es una cadena mucho más montañosa, es una región mucho más compleja, mucho más difícil de poder entrar, y tienes que tener un conocimiento también muy profundo de estas características si que quieres invadir por tierra. No es un tema tan sencillo, ¿no? Y me imagino que igual esta situación frente a Irán pone en alerta en el caso de los países europeos, porque muchas veces se ha visto cuando hay esta situación de ataques en Medio Oriente que se empiezan a generar ataques terroristas en Europa. Estos ataques de un solo hombre, no una organización criminal, pero Europa suele ser un lugar donde inmediatamente empiezas a ver ataques terroristas. Así es, y esto también tiene relación con lo que estábamos hablando, tú lo mencionabas bien, de Irán, que es un régimen que financia agrupaciones terroristas. Agrupaciones terroristas que nacieron como partidos políticos, cuya principal premisa era el rechazo de Israel en esa región del mundo. Estos partidos políticos se fueron volviendo más radicales y se transformaron en agrupaciones terroristas. Sin embargo, Irán nunca ha dejado de solventarlos. Los más conocidos tal vez pueden ser Hamas en Gaza, donde Hamas ha tomado el control político en Gaza, sometió a toda la población y tomaron el control. Pero también estamos hablando de otras organizaciones terroristas que son muy peligrosas, como las que controlan en Yemen, por ejemplo. Los terroristas en Yemen que controlan esa parte del mar o del tráfico marítimo son financiados también por Irán. Hezbollah también es financiado por Irán, y ellos sí están presentes en Europa y en diferentes lugares. No van caminando con una bandera diciendo yo soy Hezbollah, sino están bien camuflados, bien confundidos entre la población, y ahí es donde viene el temor en Europa.